Hoy arrancamos con esta serie de resolución de conflictos. El Señor puso en nuestros corazones, mi esposa y yo, desde el año pasado teníamos ya en el corazón y en la mente tener una serie de resolución de conflictos. ¿Por qué? En el pasado habíamos liderado un grupo que se llamaba la Iglesia Pacificadora, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay tantos conflictos y tantos problemas relacionales, pero hay pocos que conocen las estrategias y los principios de cómo resolver los conflictos de una manera saludable, de una manera pronta y de una manera que ayuda a guardar, a conservar, a rescatar las relaciones y no a destruirlas y a perder la esperanza. El conflicto, como lo dijo en el video, no es algo que nos enseñan en la escuela, a pesar de que es algo que enfrentamos casi todos los días de nuestras vidas, y muchos no vimos un buen ejemplo de resolución de conflictos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque aún nuestros padres quizás nunca aprendieron estos principios. Así que mi meta hoy es iniciar y empezar a desempacar durante estas próximas semanas en esta serie de resolución de conflictos los principios que nos ayudarán a identificar y a fortalecer esta área de nuestras vidas relacionales. Ahora, el conflicto, hay una palabra que podría ponerse como que al lado de conflicto siempre. El conflicto es inevitable. Mira, a menos de que seas Tom Hanks en una isla como Castaway, que te dejaron solo y no tienes a nadie, ¿verdad? Aún así vas a terminar en pelea con Wilson, ¿verdad? Si te viste estaba en conflicto con alguien que no estaba ahí, porque así es el conflicto. El conflicto es inevitable, el conflicto es normal, el conflicto es natural, ojo, y el conflicto es neutral. Nosotros somos los que les prescribimos algo positivo, algo negativo a una situación, pero el conflicto es normal. El conflicto tiene que ver con dos cosas, digan conmigo, dos. El conflicto tiene que ver con expectativa y realidad. El conflicto tiene que ver con expectativa y realidad. Es más, la distancia que hay entre la expectativa y la realidad se le conoce como conflicto. Digan conmigo, conflicto. Es más, entre más es la distancia entre la expectativa y la realidad, más grande es el conflicto en el cual nos encontramos. Generalmente creamos expectativas primero y luego sucede la realidad. Tenemos expectativas y viene la realidad. Les voy a dar un ejemplo para que me sigan. Vamos a decir que el límite de velocidad en la carretera es 45 millas por hora. El policía te detiene y ¿cuál es la expectativa del policía? Que andemos a 45 millas por hora, pero vamos a decir que íbamos a 60, la realidad es 60. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahora con este policía? Tenemos un conflicto porque la expectativa y la realidad son diferentes, no son iguales, no están conectadas, hay una separación. Ahora, si la velocidad es 45 y ibas a 47, pues la distancia entre medio es más pequeña. Es posible que el policía diga no hay conflicto, es posible que diga cruzaste la raya pero estamos bien. Pero mientras que tú veas 45 expectativa y 70 o 75, ¿verdad? Eso no pasa aquí porque ustedes todos manejan a la velocidad, yo sé, pero la gente allá afuera, cuando hay distancia entre la expectativa y la realidad, eso causa un conflicto. Por eso es que la mayoría de los conflictos empiezan con pero yo pensaba, pero yo pensé. Yo he estado casado por 15 años con la mujer de mi vida, Gislén Sofía Sierra. Y en esos 15 años yo he aprendido, y ella también ha aprendido, esta lección de expectativas y realidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? No es la vida real porque tú sabes que nosotros somos perfectos, ¿verdad? Pero de otra gente allá afuera para que lo aprendan algo ustedes. Escuchen. Yo le digo a Gislén, mi amor, tengo que salir. Y ella siempre sigue con una pregunta. Cuando yo le digo, tengo que salir, ella pregunta, ¿a qué hora regresas? ¿Eh? ¿Cómo se sabían ustedes la historia esta? Yo voy a salir, ella me pregunta, ¿a qué hora regresas? Ahora, yo tengo que tener cuidado aquí, porque tengo que tomar una decisión en que voy a responder. Mi instinto es decir, voy a estar aquí a las 7 de la noche. Entonces la expectativa es ¿cuál? 7 de la noche. He creado una expectativa. Tengo que irme, mi amor. ¿A qué hora regresa? A las 7 p.m. Esta es la expectativa, 7 p.m. El momento que el reloj cruza 7:01, si yo no he llegado, se empiezan a distanciar la expectativa y la realidad. Si llego a las 7:05, es como el policía con las 2 o 3 millas por hora extra, como que es pasable. Pero el momento que son las 7:40, ¿qué tenemos mi esposa y yo ahora?
Tenemos un conflicto porque la expectativa era esta, pero la realidad experimentada es esta. Yo sé que esto no sucede en sus casas y en sus matrimonios, pero la gente que está allá afuera que necesita aprender de esto, pueden compartirlo con ellos cuando los vean, ¿verdad? El conflicto, la distancia, la diferencia entre expectativa y la realidad. El momento que la realidad se distancia de la expectativa, empieza a crear la oportunidad, la posibilidad y la probabilidad de conflicto. Esto lo vemos en todas áreas de nuestras vidas. Para aquellos que somos padres, hijos, jóvenes, adolescentes y los pequeños, nosotros les amamos, los cuidamos, los vestimos, les damos de comer, hacemos todo lo necesario para que estén saludables, para que tengan sus necesidades. La expectativa es que cuando traigas tu report card del colegio tengas una A o una B. Esa es la expectativa. Ahora, la expectativa de los padres nuestra es que saquen A's y B's porque le estamos proveyendo todo lo que necesitan en condición normal, ¿sí o no? Ahora, cuando la realidad es que viene el report card con C, D o F, ¿qué crea eso? Un conflicto, porque la expectativa, joven, la expectativa, hijo, hija, es que tú honres a tus padres. Ellos te están proveyendo todo lo que tú necesitas. Ahora, si tú dices, papá no me compró calculadora, no me compró libro, no tengo lápiz, pues entonces ahí hay que trabajar. Pero si tú tienes lo que necesitas, esta es la expectativa. El momento que hay C, D, F, entre más lejos la expectativa y la realidad que hay un conflicto familiar. Sucede también en el ambiente de trabajo. De repente, si el supervisor dijo, este proyecto tienen que entregarlo el 1 de octubre a las 9 de la mañana. Esa es la expectativa. ¿Cuál es? 1 de octubre a las 9 de la mañana. Si ese proyecto se completa el 7 de octubre, ¿qué pasó? Hay una distancia entre la expectativa y la realidad. ¿Qué ha creado en el trabajo? Un conflicto, porque la expectativa está separada de la realidad. Aún en la iglesia, pastor, en la iglesia, a veces los conflictos pueden surgir de simples malentendidos o falta de comunicación. Les doy un ejemplo. Vamos a decir que hay un hombre que fue parte de un equipo que hicieron algo muy especial esa semana en la iglesia y van a reconocer a este equipo en la iglesia, y el hombre está súper emocionado porque él fue parte, y cuando la líder o el líder de ese equipo puso todos los nombres y se lo envió a la iglesia, al equipo de producción, por error humano se pusieron todos los nombres, pero el nombre de él se quedó fuera. Fue un error humano, fue un error inocente, un malentendido. Y en el momento que el pastor dijo, y aplauso a este y a este, y separaron todo, y todos los nombres aparecieron. Él tenía la expectativa de que su nombre estuviese ahí, pero por alguna razón, por estrategia del enemigo para traer disensión y división, ese nombre se escapó. Yo no hablo de que esto ha pasado, a veces pasan cosas. Aquí no. Expectativa, me van a reconocer, yo soy parte del equipo. Realidad, se olvidaron del nombre. Alguien, un error humano, no lo hizo. ¿Qué pasa? Causó un conflicto. Ahora esta persona dice, no me quieren, no soy valioso, mire lo que hicieron, se va de la iglesia. Y uno nunca sabe por qué se fue. Conflictos vienen en todos los tamaños, todos los colores, todos los estilos. Vienen en todos los entornos, familia, trabajo, escuela, iglesia. Quiero darles ahí, si quieren, antes de empezar a llenar, en algún punto arriba, no lo tienen ahí, pero pueden escribir una definición sencilla que les quiero dar del conflicto. Definición, lo voy a decir 3 veces. Un conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de otra persona. Lo repito. Un conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de otra persona. Una vez más, porque de esto estamos hablando. Un conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de otra persona. Alguien preguntará, oye, Virgilio, ¿no estamos aquí en una iglesia? Sí, estamos en una iglesia. ¿Y por qué estamos hablando de resolución de conflictos? Pues yo les hago la pregunta, ¿creen ustedes que vale la pena aprender de principios de resolución de conflictos? ¿Por qué, pastor? Pues porque a veces discusiones y cosas pequeñitas se convierten en grandes problemas. ¿Lo han experimentado? ¿Por qué aprender de resolución de conflictos? Porque el conflicto está a todo a nuestro alrededor, en todos los entornos, como lo hemos mencionado.
¿Por qué aprender de resolución de conflictos? Porque el conflicto nos hace daño. El conflicto nos drena de energía. El conflicto daña nuestras relaciones. El conflicto, escucha esto, si eres un creyente cristiano, el conflicto mancha nuestro testimonio al mundo al mirarnos y ver cómo no lo hacemos bien. Otra razón de por qué aprender de esto, porque el conflicto muchas veces sigue patrones. Y ojo, la Biblia nos enseña principios y maneras de resolver los conflictos a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Y nos ayudaría mucho, seríamos sabios en escuchar la palabra de Dios. La buena noticia es que hay una mejor manera que la manera del mundo. Y eso es solo posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es más, cuando Jesús estaba predicando el sermón del monte, el famoso sermón del monte en Mateo 5, él habla varias bienaventuranzas o bendiciones. Y mira lo que dice en Mateo 5, versículo 9. Mira cómo lo dice. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes serán bienaventurados? Los pacificadores, los que trabajan por la paz, no los que contribuyen hacia más conflicto, no los que tiran más leña en el fuego, no, los que trabajan por la paz. Este llamado a ser pacificadores es importante porque los pacificadores podemos traer esperanza donde no hay esperanza. Yo declaro que soy pacificador en el nombre de Jesús. Es más, yo quiero ser un hombre conocido como un hombre pacificador. Yo lo deseo, yo oro, Señor, ayúdame a ser un hombre pacificador, que no solamente en mis propios conflictos puedo traer paz y buscar paz, pero puedo ayudar a otros que a veces están en conflicto para yo ayudarles a traer paz. A veces Dios nos puede usar. Por eso bienaventurados y dichosos y bendecidos los que trabajan por la paz, los pacificadores. Esto es importante porque todos tenemos dos realidades. Todos aquí tenemos conflictos en el pasado y tendremos conflictos en el futuro. Yo me arriesgo a decir que casi todos los que estamos aquí tenemos ahora mismo algún conflicto no resuelto del pasado. Ya sea con un familiar que nos ofendió en el pasado y no hemos hablado en 5 años con él o con ella, ya sea un asunto personal familiar de hace unos días o hace una semana, ya sea un conflicto de esta misma mañana. Todos tenemos conflictos del pasado no resueltos y Dios nos puede ayudar a ir, a restaurar, a reconciliar, a perdonar, a pedir perdón y a fortalecer y ayudar las áreas que necesitan ayuda. Y todos tendremos conflictos en el futuro. Si tú piensas que vas a vivir la vida sin conflictos, quiero decirte, estás equivocado, porque el conflicto es inevitable. Hoy vamos a hablar, el título del mensaje de hoy es la anatomía del conflicto. Bienvenidos al laboratorio y al salón de estudios de la anatomía del conflicto. Hoy vamos a aprender de cómo surgen, de dónde vienen los conflictos, cómo y por qué escalan los conflictos y cómo pueden terminar los conflictos. Recuerden que cada semana vamos a estar construyendo más sobre estos principios de resolución de conflictos. Y quiero que usemos en el día de hoy, el visual o el ejemplo, la ilustración de un incendio, de un fuego, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en grandes conflictos se siente como un fuego que se va agrandando y a veces va consumiendo y va haciendo mucho daño. ¿Cuántos saben que cuando hay un incendio uno quiere apagarlo? ¿Verdad? Y tenemos que aprender a enfrentar y apagar las llamas del conflicto. Así dice aquí esta primera sección, enfrentando las llamas del conflicto. Número 1, anatomía del conflicto, para que llenen ahí su blanco conmigo. Número 1 es la chispa. La chispa. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿De dónde viene el conflicto? O sea, ¿dónde está la chispa de los conflictos? ¿Dónde arranca? ¿Dónde inician? Quiero hablarles acerca de algunas maneras diferentes, algunas razones, algunas chispas de conflicto. Primer blanco ahí, que sigue, llénenlo conmigo. Es la realidad de que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. ¿Te has dado cuenta que eres muy diferente a las personas a tu alrededor? ¿Te has dado cuenta que estás casado con tu opuesto? ¿Te has dado cuenta que si tienes múltiples hijos, todos son diferentes? ¿Te has dado cuenta que tus familiares, tus colegas en el trabajo, tus compañeros de estudio, a pesar de que a veces compartimos similitudes, compartimos algunas cosas, en general, ¿somos qué? Diferentes? Podríamos usar la palabra diversidad. Por el hecho de que existe diversidad, somos diferentes. Y fíjate algo interesante, que la Biblia celebra la diversidad.
O sea, la Biblia celebra el hecho de que somos diferentes. La Biblia en muchas partes celebra aún la unidad, pero no la uniformidad. Y es importante comprender este hecho de que somos diferentes. De hecho, Pablo en una de las epístolas en el Nuevo Testamento, Pablo dice, puede decirle la boca a la mano, no te necesito, ¿verdad? Puede la mano decirle al ojo, no te necesito. No, porque cada parte del cuerpo, cada uno de nosotros jugamos un rol diferente. Tenemos áreas diferentes en las cuales podemos ayudar o fortalecer o ser mejores. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia de pensar, si todo el mundo fuera como yo, el mundo sería mejor. ¿Sí o no? Todos pensamos eso. Si todos fuéramos como yo, entonces el mundo sería mucho mejor. Pero realmente tenemos que aprender que nuestras diferencias no son el problema. Es más, nuestras diferencias muchas veces pueden ser nuestra fortaleza. Porque te voy a decir una cosa, en mi matrimonio hay áreas donde yo soy débil que mi esposa es muy fuerte. Y hay áreas donde ella es más débil y yo soy más fuerte, y juntos nos complementamos, y esa diversidad también nos ayuda a ser más fuertes. Ahora, diversidad significa que somos ¿qué? Somos diferentes. Diferentes significa que tenemos perspectivas diferentes, tenemos opiniones diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes. Por eso es que cuando viene el momento de escoger y elegir a dónde vamos a ir de vacaciones, uno dice quiero ir a una playa tropical y no hacer nada, y la otra persona dice quiero algo histórico y quiero hacer todos los tours posibles. ¿Sí? Estas cosas suceden, ¿verdad? Por eso en una familia o en un matrimonio hay diferencias en opinión de cómo administrar el presupuesto. Hay uno que dice tenemos que tener todo designado en el presupuesto. Hay otros que dicen no, hay que ser más libres. Diferencias, diversidad. Ahora, las diferencias en sí no son malas y no son el conflicto, son normal, son natural. Sin embargo, las diferencias pueden ser la chispa que inicia un conflicto. Otra chispa es malentendidos inevitables. Malentendidos inevitables. ¿Cuántos se han dado cuenta que no todos comunicamos perfectamente 100% del tiempo? A veces hay malentendidos, a veces nosotros somos los culpables del malentendido, a veces somos la víctima de un malentendido, pero los malentendidos también son inevitables. Muchas veces los malentendidos pueden ser una chispa donde arranca o donde inicia, donde origina un conflicto. En varias ocasiones yo puedo, el ejemplo que di del hombre que llegó a la iglesia esperando ser reconocido y por algún malentendido, por algún error humano, no salió su nombre, enseguida conflicto por la expectativa. No estaba cerca a la realidad. Recuerdo escuchar la historia de un hombre CEO, presidente de la compañía, preparó y organizó un banquete grande y él había dado una instrucción clara y estaban ya en el momento por arrancar. El hombre fue para mirar todo y entró frustrado a la oficina, y uno de sus colegas le dijo, ¿qué te pasa? Te veo frustrado. Dijo, es que todo no salió como yo quería. Y le preguntó, ¿pero qué pasa? Dije yo les pedí a todo el staff que tuvieran sillas y mesas. Y el colega le dijo, pero yo veo aquí sillas y mesas. Y él dijo, sí, pero yo quería mesas redondas. Y le preguntó el colega, ¿pero tú les dijiste, les especificaste redonda? Dijo, no, pero ellos deberían de saberlo, ¿verdad? Entonces, el problema, obedecieron, habían sillas y mesas, pero él quería redondas, pero no lo comunicó, había un malentendido. Eso puede causar un conflicto. Yo me acuerdo, chistosamente, hace unos años atrás en una conferencia aquí en Vertical, era una conferencia de matrimonios, y me acuerdo que en uno de los momentos mostramos un video romántico del chicle Extra, ¿verdad? De un novio que todos los años dibujaba dibujitos en el papelito de Extra, y al final, todo romántico con Extra para los matrimonios, y los matrimonios estaban todos abrazándose. Y en ese momento mi meta era que justo cuando terminaba esa propaganda, todos los que estaban sirviendo iban a entregarle un paquete de Extra a todas las, así como que wow, la propaganda y aquí para nosotros, o sea, algo bien como que romántico, bien especial para esa conferencia. Ese era mi plan, ¿verdad? Yo pensé que di las instrucciones claras, pero cuando terminaron las propagandas no estaban listos, y cuando llegaron con unos contenedores con todos los chicles sueltos. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Todos los chicles sueltos, así, pero no decía Extra. O sea, mi expectativa era esta y la realidad era esta. Entonces yo adentro, nadie más sabía, y todo el mundo estaba contento. Ay, qué rico el chicle, sí. Pero el efecto que yo quería, pero no fue culpa del equipo, fue culpa mía, porque yo no comuniqué claramente, mira, quiero los chicles en los paquetes entregados uno por pareja o por persona, ¿verdad?
Y habían cientos de pedazos. Entonces, es un ejemplo de cómo puede surgir una chispa de conflicto con un malentendido, porque los malentendidos son inevitables, o con una falta de comunicación, como en este caso suele suceder. ¿A cuánto le ha pasado en su matrimonio, en su familia? Es que yo pensé que tú dijiste, no, pero yo quería decir esto. Pero tú dijiste esto. Pero yo pensé que esto. Siempre suele suceder. Es una chispa que sucede en todas nuestras relaciones. Ok, tercero, ahí bajo ese punto, otra chispa es nuestros deseos pecaminosos. Otra chispa que puede iniciar un conflicto, nuestros deseos pecaminosos. Nuestra tendencia natural hacia el egoísmo, hacia actitudes pecaminosas, hacia deseos incorrectos, hacia respuestas incorrectas, muchas veces nos dirigen hacia palabras hirientes o acciones hirientes o respuestas hirientes por nuestros deseos pecaminosos. O sea, a veces respondemos inapropiadamente, cruzando esa raya de pecado en la forma que respondemos, en las palabras que escogemos, en la manera que respondemos, y eso no es justificable. Nuestros deseos pecaminosos pueden ser una chispa. Lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es el número uno? La chispa. La chispa, ¿de dónde vienen los conflictos? Somos diferentes, malentendidos inevitables. Nuestros deseos pecaminosos. Ok, después de la chispa, número uno es chispa, vamos a número dos. Ahora, ¿cómo se escala? Número dos, quiero que escriban ahí el blanco, es la gasolina. Empieza con chispa, pero se escala con gasolina. La pregunta es, ¿por qué estas diferencias se convierten en conflictos? O sea, ¿por qué estas chispas que son pequeñas, una chispa es pequeña, pero por qué o cómo estas diferencias se convierten en conflictos? Les voy a dar aquí también tres ejemplos o tres maneras en que echamos gasolina a una chispa. Estamos de acuerdo que una chispa es pequeña, ¿verdad? Una chispa es controlable, una chispa se puede extinguir, se puede apagar. Sin embargo, aquí está el problema cuando le echamos gasolina. Una forma de echar gasolina es nuestras reacciones. Nuestras reacciones. Ojo, el problema no es el malentendido, el problema es cómo reaccionamos al malentendido. ¿Me están siguiendo? El problema no es las diferencias o la diversidad. El problema es cómo respondo a esas diferencias. ¿Sabe? Aquí está una clave importante y les hago la pregunta. Generalmente cuando estamos en conflicto, ¿tenemos la tendencia de preferir la posición de la otra persona? No, cuando estamos en conflicto, nosotros decimos, es lo que yo quiero. Es lo que yo digo. Generalmente asumimos nuestra posición. Fíjate que la raíz del problema es este deseo que ha sucedido en nuestro corazón. Cuando hay un conflicto, el conflicto inicia en el corazón. ¿Dónde inicia el conflicto? En el corazón. Y en mi corazón yo digo, es que yo quiero lo que yo quiero. No me importa lo que ella quiere, no me importa lo que él quiere, no me importa lo que ellos dicen. Lo que yo quiero es lo que yo quiero. ¿Dónde inicia el asunto? En el corazón. Por eso Santiago capítulo 4 dice lo que dice. Mírenlo conmigo, Santiago 4 versículo 1. Y Santiago es uno de esos escritores en la Biblia que va bien directo al grano. Santiago dice en Santiago 4:1, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, sino dentro de ustedes mismos. O sea, ¿de dónde vienen estas guerras, estos conflictos? ¿De dónde vienen? Viene de lo que está dentro de ti. Viene de tu corazón, viene de mi corazón cuando estoy involucrado en el conflicto. ¿Por qué? Porque quieres algo pero no lo puedes obtener. Entonces eso se crea dentro de la chispa. Ahora la reacción es gasolina sobre la chispa. ¿Sí me están siguiendo? Hay un versículo que no lo tienen, pero es el segundo versículo que sigue a ese versículo, que dice, deseas pero no tienes, así que matas. Dice, codicias porque no puedes lograr obtener lo que quieres y caes en peleas, discordia y en conflictos. Todo inicia en el corazón. El conflicto inicia en el corazón. Tenemos estos deseos internos. Quiero algo tanto y estoy dispuesto a pelear por él, a pelear por aquello. Es esta idea de cuando un deseo escala y se convierte en una demanda. Ahora no solamente es un deseo que tengo, ahora es una demanda. Y si no me lo da, vas a sufrir. No voy a estar contento. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que todos mis conflictos provienen de lo mismo, del corazón.
Todos los conflictos provienen del corazón. Ojo, ojo, puede ser un deseo que no es malo, un deseo que es correcto. Por ejemplo, el deseo de llegar a mi casa y que mis hijos estén en paz. ¿Sí o no que ese es un deseo correcto? Los que tienen hijos pequeños o han tenido saben lo que estoy hablando. El deseo, la expectativa es llegar a casa y que mis 3 hijos estén en paz, estén riendo juntos en el sofá. Hermana, ¿cómo estás? Esa es la expectativa. ¿Cuántos saben que la realidad muchas veces se va separando de la expectativa? Yo no sé por qué pasa con los hermanos y las hermanas. Hay conflicto. ¿Y qué pasa? Yo tengo un deseo correcto. Mi deseo no es incorrecto. Mi deseo es correcto de ver paz, de ver armonía, de que no estén peleando, que no estén gritando, que no estén haciendo al otro llorar, que lo estén haciendo correctamente. Ahora, cuando yo llego, la expectativa no es la que yo quiero y esta es la realidad. Ahora, cuando yo respondo y yo grito ¡ay! Y exploto, no que yo he explotado en mi vida, yo nunca exploto. Son otros pastores negligentes y otra gente. Cuando yo vengo a esa situación, a pesar de que tenía un deseo correcto, pero cuando yo exploto, ahora yo soy el que estoy echando gasolina a la chispa. Porque a pesar de que no es correcto lo que estoy viendo, mi respuesta no es la correcta. Pero luego me quiero justificar. Y cuando me lo hacen reconocer, pero mira mi amor, como tú, sí, pero ellos se lo merecen. Entonces yo me justifico. Porque ese es el ser humano, queremos justificar nuestras acciones, pero eso está mal. Entonces cuando mi reacción, mi respuesta, nuestras reacciones pueden ser como gasolina en lugar de ser algo que extingue, que apaga la chispa. Próximo que tienen ahí, próxima gasolina, nuestras reacciones y nuestros antojos. Nuestros antojos es otra gasolina. Yo leí en un estudio esta semana que antojos están en los conflictos. O sea, los conflictos muchas veces están ahí por antojos. Antojos cuando quiero algo tanto que hago lo que necesito hacer para obtenerlo. Cuando hay deseos que están fuera de control. Vuelvo y repito, puede ser un deseo que es correcto, pero hay algo por lo cual estoy dispuesto a pecar por obtenerlo. Por ese antojo que tengo. Cuando me enojo mucho cuando algo sucede o cuando no sucede y eso me causa a pecar, muchas veces es un reflejo de que hay antojos en mi vida. Y a veces estos deseos en nuestros corazones pueden escalar a un punto donde están fuera de control, cuando nuestra reacción es extremadamente exagerada en comparación a la chispa. Cuando nuestra respuesta realmente no coordina, o sea, la matemática nos da para este tipo de reacción y respuesta. Y muchos hemos empezado nuestros propios incendios por cosas que nuestros propios antojos han provocado. Es más, la Biblia muchas veces llamaría a estos antojos ídolos en nuestras vidas. Fíjate que cuando nosotros escuchamos ídolos, generalmente pensamos primeramente en ídolos o esculturas o ídolos físicamente, monicongos, ídolos de cerámica, de madera o de cualquier ídolo como ves. Hoy en día muchas religiones tienen ídolos y la Biblia habla claramente en contra de la idolatría. No lo dice Pastor Virgilio, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios en su palabra. Hay un salmo dedicado a hablar en contra de la idolatría. Hablando de los ídolos, dicen, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, no palpan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no andan. Y aquí el dicho en la Biblia de los ciegos guiando a ciegos también. O sea, gente orando y prendiéndole velas a ídolos. Eso es anti Dios, es antibíblico. Eso no honra a Dios. Por eso cualquier religión o cualquier práctica tradicional que usa idolatría va en contra del corazón de Dios. La palabra de Dios habla de que la idolatría es infidelidad hacia Dios. Entonces es importante conocer esto. Pero cuando yo hablo ahora mismo de antojos como ídolos, no estoy hablando de esos ídolos. Estamos claros en esos ídolos y que eso no le agrada a Dios. Pero estoy hablando de ídolos, que es cuando tenemos algo o alguien en una posición en nuestras vidas antes que Dios. Se convierten en un ídolo en nuestras vidas. Un trabajo, una posición puede convertirse en un ídolo en la vida de una persona. Una relación puede convertirse en un ídolo en la vida de una persona. El dinero o alguna posesión puede convertirse en el ídolo de una persona. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces estos ídolos, estos antojos pueden ser como gasolina sobre la chispa. Tercera gasolina.
otra cosa que escala la chispa, nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. ¿Cuántos están de acuerdo que vivimos en un mundo y una cultura egoísta? Definitivamente. Definitivamente, la cultura de hoy en día, la sociedad de hoy en día, hay una tendencia natural hacia el egoísmo. Piensa en el mensaje que el mundo y la publicidad y el mercadeo y la televisión y la internet nos bombardea diariamente, constantemente a nosotros, a nuestros hijos, a esta generación con un mensaje muy egocéntrico, con un mensaje muy egoísta. Tú te lo mereces, a tu manera, cuando tú lo quieres, porque tú eres digno, porque te tienes que valorar, porque tú eres lo más importante. La vida es corta, disfruta el placer. O sea, todo el mensaje siempre es tú, para ti, para ti, para ti. Y si no tenemos cuidado, nos podemos enredar en esta cultura egoísta. Es un mensaje tóxico y el mundo le está enseñando a nuestros hijos y a nosotros: tú tienes el derecho a lo que quieras. Y hay que tener mucho cuidado con este mensaje, porque el mundo esconde la verdad. La verdad es que si tú vives tu vida de esa manera, vas a tener una vida consumida de conflictos. Si tú vives tus relaciones pensando solo en ti con una perspectiva egoísta, te aseguro que lo que viene, mi hermano, es conflicto. El mundo dice acerca del egoísmo: está bien, disfruta la vida, piensa en ti. Mientras que la palabra de Dios nos enseña, hay que ser diferentes. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 3. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Pregunta: ¿cuánto debemos hacer por egoísmo y vanidad? Nada. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjate que ese es un mensaje que no vemos en ninguna publicidad. Considera a los demás como más importantes que tú. ¿Cuándo fue la última vez que vimos eso en un billboard, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que vimos eso en una propaganda? Hey, ve a tu vecino y pídele perdón. Ese no es el mensaje que recibimos hoy en día. Somos contaminados por esta cultura que siempre nos hace pensar en una perspectiva egoísta. Ese es el mensaje del mundo. Y mi naturaleza humana siempre quiere cooperar con ese mensaje del mundo, de pensar en mí. Oye, ¿verdad? Si yo soy el que me lo merezco. Mira, el egoísmo le abre la ventana aún más grande al conflicto, y es tirarle gasolina a la chispa. Vuelvo al ejemplo de la esposa y el esposo, ¿verdad? Vamos a decir, el esposo dice: mi amor, voy a salir. Y la esposa dice: ¿a qué hora regresa? Y el esposo dice: a las 7. ¿Cuál es la expectativa? 7. Entonces, si llega a las 7:05, vamos a estar bien. Pero llega a las 8:15. ¿Cuántos saben que hay expectativa, la realidad, distancia? Hay un conflicto. Entonces, cuando llega el esposo, ¿qué es lo que hace? ¿Okay? ¿Qué es lo que hace? ¡Hey, muchacho, ¿cómo estás? Hey, así trata como que decimos: hey, hoy compré popcorn, ¿verdad? Porque es que el hombre ya sabe a lo que viene. Yo no lo digo por experiencia, yo lo digo porque he escuchado por ahí. Mira, compré popcorn. Entonces, en ese momento, por el hecho de que la expectativa está tan lejos de la realidad, la esposa está así, mira. Uy, te compré popcorn. Entonces ahí el esposo le vira la cosa: ¿y qué te pasa a ti? Ustedes, yo sé por qué se ríen. ¿Y qué te pasa a ti? Porque eres una Nancy negativa. Entonces ahora lo que pasa es como el hombre no puede reconocerlo y quiere mantener su posición, mira, ¿y qué importa? Mira, tuve que usar el baño. ¿Y qué? Tuve que usar el baño y me demoré. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos la historia anterior, en la mañana, esa mañana, ella le había prometido a él una recompensa por su buen comportamiento. Disney World en la noche, ¿verdad? Ese era el destino, ¿verdad? Con Fast Pass, ¿verdad? Entonces, esa era la meta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, primero la expectativa de ella, 7 p.m., la realidad, 8:15, conflicto. Ahora él se la vira: hey, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás amargada? ¿No? Entonces, ahora la expectativa de él, de Disney World de la noche, la realidad es no Fast Pass. Entonces, ¿qué pasa? Porque tú no me diste a mí lo que yo quiero, no te doy a ti lo que tú quieres. Lo que tú no quieres, yo no te doy. Porque somos consumidos por el egoísmo. ¿Y qué pasa en la mañana? ¿Qué pasa en la mañana? Ay, hola, a lo mejor ya nos olvidamos de todo aquello. Dale el lunch a los niños. No tengo tiempo, me voy.
Y lo que empieza con una chispa, ¿a qué hora llega? 7. Le echamos gasolina. Egoísmo. Y escala una chispa de una simple conversación que hemos podido extinguir con una dosis de humildad, con una dosis de perdón o de arrepentimiento, se convierte en una gasolina escalando el fuego. ¿Me están siguiendo? Y algo que fue, en un momento se ha podido corregir, termina siendo un día, 2 días, una semana, 2 meses. Ahora vamos a hablar a dónde puede llegar. ¿Por qué? Es la realidad. Si en ese momento donde era una chispa hubiese habido una reacción, mi amor, tienes toda la razón, te dije a esta hora, no llegué, no he debido hacer eso, por favor perdóname, me doy cuenta, pensé que iba a llegar a tiempo, me compliqué, esto es lo que sucedió, pero eso no justifica esto, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Prometo que voy a trabajar en eso. O sea, esa reacción ahí, en vez de echarle gasolina, empieza a desescalar un poco la situación. No significa que todo va a estar contento, Disney World puede estar en cuestión, pero hay un paso para que no se convierta una chispa en un gran fuego que dura una semana o 2, ¿sí o no? Entonces todo empieza con número 1, que es la chispa. Número 2 es la gasolina. Y número 3 es el incendio. Y no estoy hablando de un buen fuego. Es el incendio que destruye. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde termina todo esto? El fuego, el incendio es... ¿Cuántos saben que un incendio puede ser destructivo? Yo no sé si alguien aquí alguna vez ha sufrido un incendio en su hogar o en su negocio, en algún lugar, pero eso es algo serio, es algo fuerte. Empieza con una chispa, se escala con gasolina y se convierte en un incendio. ¿Cuál es? O sea, ¿dónde termina un conflicto cuando se comete un incendio? ¿Dónde puede terminar? Primer blanco, puede terminar en destrucción y desconexiones. Puede terminar en destrucción y desconexiones. Hoy en día vemos las estadísticas de miles y 10 miles de personas que se van de sus trabajos simplemente porque había un conflicto no resuelto. Personas que se mudan de su vecindario por conflictos no resueltos. Familias invadidas de malentendidos, de disgustos, de argumentos, de peleas, terminando en una familia destruida y desconectada. A tal punto que muchas familias a veces, vamos al segundo punto, relaciones fracturadas. ¿Cómo termina esto de conflicto? En destrucción y desconexiones. Termina en relaciones fracturadas, donde uno está dispuesto a dejar atrás amistad y relación con alguien simplemente por una chispa que se le echó gasolina y que nunca se pudo resolver. Familias y personas que cuando llega, hay familias, lamentablemente, que cuando se acerca Thanksgiving, Acción de Gracias y Navidad, es como un martirio. Uy, vamos a tener que reunirnos con la familia. Este no está hablando con ella no está hablando con él, y yo no estoy hablando con ese. Oh, my goodness, qué martirio tener que ir. Yo sé que eso no pasa aquí en nuestras familias, pero hay gente allá afuera que necesita escuchar este mensaje. Coméntaselo. Porque hay relaciones fracturadas cuando los conflictos no se resuelven. Hay tanto dolor en las familias, fracturas relacionales, y estamos dispuestos por el orgullo, por el mismo orgullo. Él no se merece mi perdón, ella me hirió, y por el orgullo y por el egoísmo estamos dispuestos a tirar en la basura una amistad de 10 años, a tirar en la basura una relación familiar con alguien por la herida, por la ofensa, y quizás aún hubo contribución de ambos lados. Y tercero, el más obvio familiar, divorcio. Divorcio. Estamos hablando del incendio, quizás más grave a nivel personal, relacional, el divorcio. El matrimonio es afectado por el conflicto, todos lo sabemos. Y el resultado, donde termina el incendio, puede ser divorcio. No tiene que ser, pero puede ser. Muchos problemas en el matrimonio vienen de una raíz de que la pareja no tiene la capacidad o no están dispuestos a lograr descubrir cómo poder manejar, resolver y trabajar en medio de los conflictos que tienen. ¿Saben? Es mi idea de que ninguna pareja se casa diciendo, uy, vamos a disfrutar una vida llena de conflictos. Nadie quiere eso, ningún hombre quiere eso entrando al matrimonio, ninguna mujer quiere eso. Es más, realmente se aman.
pero quizás no han aprendido a manejar y a resolver los conflictos. No han aprendido a invitar a sus vidas personas que les pueden ayudar a tomar esos pasos. No han entendido, no han podido captar. Comprenden quizás o conocen los principios, pero ponerlos en acción, activarlos ha sido tan difícil. Vemos a gente miserable en sus relaciones, en sus matrimonios, gente miserables en sus trabajos, miserables en sus circunstancias. Mira, a veces los conflictos son incendios fuera de control grandes como lo que estamos hablando ahora mismo. A veces son una chispita apagadita por ahí que está con el potencial. A veces lo vemos que viene. Es más, a veces nos convertimos en personas que fingimos, porque hay tanto conflicto, pero somos buenos para ponernos la máscara y ponernos la sonrisa. ¿Cómo estás, hermano? En victoria total. Sí, hace 2 minutos estabas que le quitabas la cabeza a tu esposo. ¿Cómo estás? En victoria, bañada en su gloria. Está sangrando de la cachetada que le dio al hijo. O sea, nos convertimos en buenos para fingir y superficialmente aparentar algo que no es la realidad interna. Y por supuesto no estoy diciendo que tenemos que mostrar a todo el mundo, pero tenemos que aprender a invitar a nuestras vidas a las personas correctas y a tiempo para agarrarlo cuando es chispa y no tener que lidiar. Es más fácil lidiar con chispa o con algo que está pequeño que tener que lidiar ya cuando el incendio está, cuando ya ha destruido el edificio. Y por eso yo estoy orando y pidiéndole al Señor que realmente esto sea como una respuesta a muchas de nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nuestras familias y cualquier persona viendo online, porque estos son principios bíblicos que tienen el potencial de cambiar la trayectoria mala en la cual quizás estamos dirigiéndonos. Entonces, número 1 es la chispa. Número 1 es la chispa. Número 2, la gasolina. Número 3, el incendio. Ahora, esto es mala noticia, ¿verdad? ¿Qué mala noticia? Más mala noticia, pastor. Escucha. Número 4, la manguera de bomberos. ¿Hay esperanza? Les hago la pregunta, sí. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Hay esperanza? Definitivamente hay esperanza. Hay esperanza para nuestras relaciones. Hay esperanza para nuestros matrimonios. Hay esperanza para nuestras vidas y nuestras familias y nuestras iglesias. Hay esperanza. Todos estamos destinados a tener conflicto en nuestras vidas, pero tenemos salida. Tenemos esperanza. Tenemos principios. Tenemos ayuda. La Biblia es clara en aclararnos que no tenemos que seguir viviendo nuestra vida a la manera del mundo. Podemos abrazar y adoptar la manera de Dios. Hay un camino diferente, hay una estrategia diferente, hay una manera diferente de afrontar los conflictos, de enfrentar los conflictos. Es la manera de Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Ahí lo ven en la próxima línea. Jesús es nuestra esperanza. Díganlo conmigo. Jesús es nuestra esperanza. Un poquito más fuerte. Jesús es nuestra esperanza. Pueden llenar ahí unidad y amor. Es lo que recibimos de Jesús. Es lo que nos modela Jesús. Es a lo cual nos llama Jesús. Escúchame, no me importa qué grande es el incendio en tu vida. Jesucristo es la esperanza para tu vida. Jesucristo es la esperanza para tu relación. Jesucristo es la esperanza para tus hijos. Jesucristo es la esperanza para tu relación fracturada. Jesucristo es la esperanza para tu matrimonio. No te metas conmigo porque yo no soy el que lo digo. Métete con Dios y pregúntale a Él si tienes tus asuntos. Él es la esperanza. Y sí es posible porque Él es la manguera de bomberos que tenemos en nuestras vidas. Y yo no sé tú, pero a veces en la vida necesitamos una manguera, no es la manguerita del jardín, esa manguerita chiquita o la que tienes en el lavamanos en casa. ¿Tú alguna vez has visto una manguera de bomberos? Que si tú no la agarras bien te tira, ¿ok? Esa es la manguera de bomberos. Jesucristo tiene el potencial y la capacidad de extinguir todos los incendios de nuestras vidas. Hay incendios que están grandes y requieren tiempo, pero con intencionalidad y dirección de esa manguera de bomberos se puede apagar, se puede extinguir ese incendio. Unidad y amor. Mira Juan 13:34. Jesús, de sus propias palabras, Él dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, mira, escucha, cuando ustedes se aman de este modo, ¿qué cosa? Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos. O sea, esto es una marca distintiva de mis discípulos. Esta es una marca separadora de aquellos cristianos que me siguen a mí. Dice Jesucristo, que se aman. ¿Cuál es otra? Juan 17:23.
Jesús está orando por sus discípulos, que nos incluye a nosotros, y dice: yo estoy en ellos y tú, Padre, estás en mí. Que gocen de una ¿qué? Unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas. O sea, que el amor y la unidad sea tan particular que la misma gente diga: es que aquí hay algo, ¿eh? Aparentemente hay algo ahí en eso de Dios, porque hay algo en eso de Jesús, porque ellos son muy diferentes. No estoy hablando de que somos perfectos, nadie es perfecto, pero hay algo que Jesús da a entender que nos distingue, nos separa, nos pone a un lado y nos aísla. Somos diferentes a las personas del mundo porque tenemos a Jesucristo. No es que no tenemos incendios, pero tenemos la manguera de bomberos. No es que no tenemos chispas, no es que a veces no echamos gasolina, pero tenemos a aquel que puede ayudarnos a extinguir y apagar esos incendios destructivos, esos incendios de fracturas relacionales, esos incendios de divorcio. Tenemos a Jesucristo y Él es nuestra esperanza, la unidad y el amor que encontramos en Él. Tenemos esta realidad, la realidad de las relaciones a la manera del mundo, que son destructivas, sin Dios, egoístas. O tenemos la manera de relaciones a la manera de Dios y su palabra, que es la manera constructiva, es la manera aportadora de vida, es la manera que nos ayuda a restaurar, a reconciliar, a sanar las relaciones. Dios nos llama a esto. ¿Es posible hacer las relaciones a la manera de Dios? ¿Es posible? Definitivamente es posible, pero no es automático. Tú tienes que ser intencional. No es fácil. Si fuera fácil, no habrían estadísticas de separación, de división, de divorcio, de romper contratos, de conflictos, de pelea, de lucha, de guerra. Ahora, cuando Jesús dice: pueden estar unidos, deben amarse los unos a los otros, si Él lo dice y lo pone como una meta, es porque lo podemos lograr. Dios no nos va a poner una zanahoria como al caballo para seguirlo dando vueltas sin nunca poder alcanzar la zanahoria. No, Dios no hace eso con nosotros. Si Él dice esto es posible, es porque es posible. La unidad es posible, el amor es posible, y la restauración y la reconciliación y el apagar los fuegos y los incendios en nuestras vidas es posible. Ahora, pon el próximo blanco conmigo. La respuesta no es solo hazlo, porque a veces pensamos que es así de fácil. La respuesta no es solo hazlo. ¿Cuándo eso ha funcionado con nuestros hijos? Nuestros hijos están peleando, están en desastre. Mira, solo pórtense bien. ¿Cuánto dura eso? 5 minutos. La respuesta no es solo hazlo. El poder no viene de conocer el mandamiento de amarnos el uno al otro. El poder viene cuando comprendemos y abrazamos el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Mira Efesios 4:32, dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como ¿qué? Así como Dios los perdonó a ustedes también. Esta es una clave. Tenemos que aprender a extender el amor y la misericordia a otros. No solo hazlo, no. Abrazarlo y hacerlo. ¿Okay? Abrazarlo y comprenderlo. ¿Para hacer qué? Para hacer precisamente con otros lo que Jesucristo primeramente ha hecho con nosotros. Un último pensamiento a considerar, y quizás es el más importante. Pensamiento para considerar. Llenen el último blanco conmigo. El conflicto es una oportunidad. Muchas veces tenemos la tendencia de ver el conflicto como el gran problema, o vemos el conflicto como el diablo, o vemos el conflicto como lo peor en el mundo. Mira. Cambiemos nuestra perspectiva y consideremos, ¿sabes? La Biblia demuestra el conflicto es una oportunidad. Quizás es el reto que Dios nos pone. Quizás las chispas son algo bueno, porque nos permiten y nos dan la oportunidad de ver a otros como Jesucristo les ve, de mostrar amor, misericordia y unidad como Jesucristo nos ha llamado a demostrar. Y quizás tú estás aquí y tú dices: pastor, pero ¿tú crees que yo voy a hacer como tú? ¿O tú crees que yo voy a usar la Biblia? Espérate, esposa, este es el versículo que te quiero. No se trata de ser hiperreligioso. Se trata de que en el momento que tú puedes tomar una ruta diferente a la que antes estabas tomando, la vas a tomar. El momento donde esa expectativa no fue cumplida y la realidad está muy lejos, tú, en lugar de echarle gasolina a la chispa, vas a tomar la decisión de decir: Señor, ayúdame para no seguir contribuyendo gasolina a la chispa, sino para traer la manguera de bomberos, para hacer mi parte en desescalar. Si ves, en cada ejemplo
tenemos una oportunidad de escalar el conflicto o de apagar el conflicto. Y uso el ejemplo porque es muy fácil y ya lo hemos estado hablando, pero ¿a qué hora llega? A tal hora. Llegaste tarde. Entonces ahí tu respuesta tiene el potencial de escalar el conflicto o de ayudar a desescalarlo, a apagarlo. Pero si soy egoísta, si tengo mis ídolos y mis antojos, y mi respuesta es la incorrecta, le echo gasolina y luego tú también respondes. Entonces tenemos que considerar esto. Cada día, cada relación, nuestras familias, nuestros trabajos, vamos a enfrentar tensión. El conflicto, ya lo dijimos, es inevitable. Es la distancia entre nuestra expectativa y nuestra realidad. Pero al aprender cada día más de la palabra de Dios y sus principios, aprenderemos a manejar y resolver los conflictos, a convertirnos en aquellos pacificadores que Jesús llamó. Como dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Todos nos podemos mover en la dirección correcta. Escúchame, cuando enfrentamos las llamas del conflicto, tenemos que reconocer la anatomía. ¿De dónde vienen? De la chispa. La chispa, somos diferentes. Tenemos malentendidos inevitables. Tenemos deseos pecaminosos. Pero hay que tener cuidado porque la chispa luego se escala cuando le echamos gasolina, que son nuestras reacciones, nuestros antojos, nuestro egoísmo. Y luego viene el incendio. ¿Y cómo pueden terminar las cosas? Pueden terminar en destrucción y en desconexión. Pueden terminar en relaciones fracturadas. Pueden terminar en divorcio. Pero ahí está la esperanza que todos necesitamos y podemos encontrar en Jesucristo, quien es nuestra manguera de bomberos. Hay esperanza. Con unidad, con amor, podemos buscar de Él. Y podemos considerar que el conflicto, a pesar de que es difícil, realmente es una oportunidad. Quiero orar 2 oraciones. Quiero orar por todos ahorita, por nuestras relaciones, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, para que podamos tomar estos principios de la anatomía del conflicto y empezar a aplicar algunas cosas para mejorar en nuestras respuestas. Y luego quiero hacer una última cosa y una oración para aquella persona que dice: quiero abrir mi corazón y mi vida a Dios porque estoy lejos o estoy cerrado, pero quiero abrir mi corazón a Él hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, ahora mismo yo levanto cada hombre, cada mujer, cada joven en este lugar, cada persona viendo online, y oro específicamente para que tú nos ayudes a convertirnos en pacificadores. Queremos ser bendecidos y bienaventurados por el hecho de que escogemos ser pacificadores. Queremos trabajar por la paz en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura las relaciones fracturadas aquí en este auditorio. Restaura las relaciones y los lazos familiares que han sido divididos en los años, a través de los años. Señor, reconcilia hermanos en la fe que se han herido o se han ofendido en algún momento u otro, pero sácalo a la luz y trae reconciliación. Yo oro, Señor, para que tú sanes matrimonios que están experimentando los incendios destructivos de conflictos no resueltos, y que saques esa ideología del enemigo de que es imposible o de que nunca va a cambiar, y que tú insertes esa esperanza que viene a través de Jesucristo, los principios de amor, de unidad, de fe. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender que hay expectativas de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestras reacciones, y que nosotros podemos contribuir en cada situación o a escalar el conflicto o a apagar el conflicto. Ayúdanos a ser bomberos que sacamos esa manguera de bomberos, Jesucristo, para ayudar a extinguir las llamas destructivas de los incendios del conflicto en nuestras vidas. En tus manos ponemos cada relación, cada familia, cada matrimonio, cada conexión, cada alianza, pidiéndote sabiduría y dirección para manejar y resolver los conflictos de manera constructiva y saludable, en el nombre precioso de Jesús.